Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, entonces, después de escuchar lo que usted dijo ahora en su nota editorial, yo leí este fin de semana un artículo bastante interesante de un pensador antioqueño que es amigo de la hora de la verdad. Él habla sobre el parecido de el señor Petro con Robespierre. Y uno queda como blandito, doctor Londoño. Robespierre, el incorruptible. Sí, señor. Hubo un momento en el proceso de la Revolución Francesa en que la gente no sabía qué camino tomar y apareció el incorruptible. Un hombre hierático, de pocas expresiones, al parecer intachable en su conducta, muy acicalado en sus discursos y muy pausado. No era un gran orador, ni remotamente era un Mirabeau, pero fue tal el poder que lo pudo utilizar sin ninguna contrapartida en la práctica del terror. Robespierre es el hombre del terror en la Revolución Francesa. Pues Antonio de Roux compara a Petro con Robespierre. Bueno, ¿Cómo le parece? pues, En las dos orillas, en diciembre 2 de 2018, ahí mostró como las orejas del lobo. bueno. Robespierre mandó a la guillotina a todo el que le dio la gana mandar a la guillotina. Sí, señor. Y aquellos eran las carretas y las carretas y las carretas que iban con los desgraciados condenados a muerte. Y el pueblo de París los miraba pasar por el que era el gran espectáculo público. Ay, Dios. Ver cómo llegaba la gente al cadalso, cómo la subían en el cadalso y cómo le cortaban la cabeza en la guillotina. Y Robespierre hizo eso con miles de personas. ¿Sabe usted en qué acabó el tema, no es cierto? En que guillotinaron a Robespierre. Los perseguidos por Robespierre se Claro, unieron obvio. y resolvieron a organizarle su termidor, que así se llamó la rebelión, que acabó con la vida de Robespierre y de Couthon, de los promotores del terror en Francia. De manera que ese es el triste final de esos violentos. Pero mientras tanto le cortan la cabeza a mucha gente. Tengo algo para comentar con Vanessa, doctor Londoño. Manipular el pasado para maniobrar el presente. Así es como se interpreta el caso del masacre de las bananeras. Sí, porque todos los 7 de diciembre salen ¿Sí? los mamertos y también mucha gente, pues digamos, despistada, que cree en ese cuento de la masacre de las bananeras, ¿no? Y hablan de una masacre a unos trabajadores que supuestamente estaban desarmados y simplemente estaban exigiendo buenas condiciones y eran pacíficos y llegó el ejército y los mató a todos. E incluso dicen cifras como más de 100, hablan de centenares algunos, una cosa completamente pues traída de los Como de cabellos. miles. Sí, doctor, tiene razón, también miles. hablan de miles. Y bueno, hay que decirle a la La, gente, pues para hacer honor a la verdad, que según el documento que uno revisa, hay documentos que hablan, por ejemplo, de 10 muertos apenas. Entonces uno puede encontrar dentro de los documentos decentes entre 10 y entre 100 muertos. Y hay que decir también que todo esto era parte de un movimiento organizado y una estrategia del Partido Socialista Revolucionario en Colombia, que fue tal vez esa huelga de las bananeras, de lo que llaman masacre de las bananeras, el primer intento de levantamiento que hizo el Partido Socialista Revolucionario en Colombia. José Alvear sí, Saní, señor. sí, no, que quien llevó esto pues a la fantasía de su Macondo fue Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, Ah, señor, sí, claro, claro. porque él se inventó Claro en sus que 100 es, años de soledad este tema.
que describe la masacre de las bananeras como algo horroroso, pues de todas maneras 10 muertos son muchos y nadie quisiera que a la gente la mataran y que las sublevaciones se pudieran controlar de otra manera distinta que por la fuerza. Pero una cosa es que maten 10 personas y otra cosa es que maten miles, como lo describe Gabriel García Márquez en Los 100 años de soledad. Claro, y una cosa es que maten a gente inofensiva que está simplemente protestando por tener mejores condiciones de trabajo. Otra cosa es que maten a gente que está armada y que está documentado que está armado y en medio de un proceso de infiltración del Partido Socialista Revolucionario que quería tomar el poder y que ya llevaba incluso más de un mes en huelga y que estaba iniciando huelgas en otros sectores. Claro. Intentando tomarse el poder, o sea, esto no eran unos trabajadores aislados y causa gracia eso, porque si uno revisa los mismos documentos de la izquierda, ellos mismos hablan de cómo el Partido Socialista estuvo ahí, se estaba infiltrando en todos estos movimientos para Como lo que tomarse el está poder. pasando ahora. Es que eso es como que estuvieran repitiendo el cuento. Como lo de los estudiantes, por ejemplo, que Claro. negar que ahí hay gente infiltrada del socialismo que se quiere tomar el poder, pues es tener los ojos tapados. Bueno, pasemos pues a las declaraciones de la señora ministra de Justicia este fin de semana. Que no ha renunciado. Que no renunció. Gloria María Borrero entregó o dio declaraciones a María Isabel Rueda para el diario El Tiempo en una entrevista extensa, donde ella se declara víctima del machismo que existe en el Congreso de la República, una de las causas del hundimiento de la reforma a la justicia, lo que me parece pues Opa, un juicio opa. bastante inútil. Decir que por machismo le hablaron como le hablaron o Chacón le dijo lo que le dijo en tantas ocasiones. No, eso es Me caer ya muy parece, bajo. pues, sí, ir a un recurso que no era necesario utilizar. Eh, Ella dice que sí, que hay actitudes de algunos representantes y senadores que son claramente machistas. Lo que a ella no se le dice ella, se le dijo cosas que no se le dirían a una mujer, según dice la ministra. Pero ella rescata que ella llegó a ser ministra de Justicia por sus propios medios y conocimiento. También habla de que sí, efectivamente le faltó preparación para poder enfrentar el tema político, pero aún así ella dice, mire, vea, yo me reuní con todos los sectores, me reuní con Petro, me reuní con las FARC, me reuní con Paloma, con el Centro Democrático, con Cambio Radical, con los liberales, con los verdes, para sacar una ponencia de esa reforma a la justicia y creo que eso no se valoró como si fuera el camino el que uno tuviera que exaltar y no el resultado de ese camino. Porque pues a fin de cuentas el resultado es que no hubo reforma a la justicia. Dice también, y vamos a hacerle mucho seguimiento a esto, doctor Fernando, le pregunta a María Isabel Rueda por el plan que tiene para poder enfrentar la crisis carcelaria en el país. Ella dice que hay un plan de choque con una infraestructura modular, no entiendo qué significa una infraestructura modular, dice que va a haber cárceles nuevas, que se va a construir en este gobierno, del presidente Iván Duque, 12.660 cupos y que van a ser obras que se van a entregar muy rápido. Vamos a ver en qué termina. Y por último, habla de la política antidrogas, un tema que poco se está tocando en el Ejecutivo, y dice que el 13 de este mes, o sea, en 3 días, va a quedar aprobada una política antidrogas que será integral y que irá desde la educación al tratamiento del consumo hasta la interdicción de toda la cadena de producción de tráfico en Colombia. Se han demorado un poquito, ¿no? Se han demorado un poquito Era en para que lo descubrir tuvieran el que, 7 de agosto listo. pues claro, para descubrir que el gran problema del país es el narcotráfico. Y entonces ahora al parecer lo descubren y al parecer van a tener un plan de choque, como van a tener también un plan de choque para las cárceles. Pues yo no sé ese plan de choque cómo se va a aplicar y si lo va a aplicar la señora ministra de Justicia, en cuyo caso pasarán muchos años quizás, antes de que tengamos nada en concreto sobre el tema. También el mismísimo José Alvear Sanín nos cuenta en sus sesudos escritos que el precursor de Santos es Belisario Betancur, cuando nos cuenta
que por los años del gobierno de Betancur, Hernando Santos nos permitió a Juan Diego Jaramillo y al doctor José Alvear Sanín hacer oposición permanente a su proceso de paz. Una semana escribía Jaramillo y a la siguiente el doctor Alvear Sanín. Todo esto coincide con lo que usted pensaba por esas calendas cuando hizo su nota editorial para el diario El Espectador sobre Luis Carlos Galán Sarmiento, doctor Londoño, ahora que estamos en modo tutaina con el doctor Betancur. Bueno, el doctor Betancur, una excelente persona, eso no cabe duda ninguna. Se equivocó, pero no por las mismas razones por las que se equivocó Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no veía sino un premio Nobel al fondo. ¿Cómo le parece? Y Belisario de verdad quería la paz. Y de verdad creyó que eso era conversando con los bandidos y dándoles toda clase de ventajas y de halagos, como se podía controlar el problema de la violencia en Colombia. Pero simplemente mire dos cosas. ¿Qué pasó con las FARC? Las FARC al comienzo del gobierno del presidente Betancur tenían algo así como 7 frentes. Cuando terminó el gobierno del presidente Betancur tenían más de 40 frentes. De manera que le hicieron la paz a Belisario Betancur, no cabe ninguna duda. Y el M-19, ¿se acuerda que con el M-19 se reunió una vez en Madrid? Sí, señor. Al Y amanecer, salió de una fiesta que tenía allá con el rey de España, se les perdió, me contaba Rodrigo Marín Bernal, y se fue a hablar con esos tipos, por allá solo. Y se fue a hablar con esos tipos. Resultado, le hicieron el Palacio de Justicia. Claro, ahí quedó. El balance final de la obra de Belisario Betancur en esa materia específica no fue feliz. De ninguna manera fue feliz. Qué dolor. Un drama. Bueno. Usted está amarrado, ahí lo veo muy bien amarrado. Y creo que los compañeros también. El personaje para el diario oficial El Tiempo son el personaje del año. Son los casi 12 millones de votantes contra la corrupción. En esa consulta que hicieron, en donde fue manejada por Antanas Mocus, Gustavo Petro Burrego, y no votó nadie y aparecieron 12 millones de votos. Entonces en El Tiempo dicen a lo largo del día eran los centros de votación desolados, nadie concurrió, eso estaba claro. Y en el momento de hacer las cuentas, 12 millones de votos, claro, porque nadie controló. El señor controló. Claro, el señor Juan Cagalindo llegó y dijo a las 11 del día, si no estoy mal, que eso no se movía, y a la 1 de la tarde repitió lo mismo, cuando a las 5 de la tarde aparecieron 12 millones de votos. Claro. Entonces uno dice, ¿cuál personaje del año es la corrupción para el diario El Tiempo? O sea que el señor Gustavo Petro es el personaje del año, porque él estuvo en ese proceso de anticorrupción. Con Claudia López. Con Claudia López. Y es que 12 millones de votos son muchos votos. Por Dios. Son muchos votos y muy visibles, muy visibles. Y resulta que la gente no salió a votar, Téngalo presente. Bueno, yo pues obviamente esta vaina que tengo aquí no la puedo dejar pasar por alto, como se la anuncié esta mañana, doctor Londoño, relacionada con el Club El Nogal. La gente está preocupada porque van a instalar ahí a todo el frente del Club El Nogal una estación de Transmilenio. O sea que cuando ya la instalen tendremos mariachis ahí en la puerta del Nogal y no COVID, lo que usted considere. La Junta Directiva pasa en blanco ante el reclamo de los socios. Varios aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá preguntan al presidente del club y a su Junta Directiva por qué las directivas de ese club social
no habían consultado a sus socios para participar en conversaciones con el IDU y los diseñadores para aceptar que el Transmilenio por la séptima establezca una estación enfrente a las instalaciones sociales que tienen cerca de 10.000 usuarios con derecho a ingresar y a disfrutar de ellas. Los vecinos, concejales y socios de este emblemático sector de la ciudad no entienden las razones por las que el señor Blanco se ha empecinado en acallar las reiteradas solicitudes de reunión para examinar los graves impactos de esa mega obra enfrente del inmenso edificio que los alberga y al centro de convenciones que funciona allí. Ahí le pongo el trompo en la uña a usted, que es como el disco duro del Club del Nogal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El señor Peñalosa tiene un problema obsesivo con los clubes Y con los carros. sí, y con los Ah, carros. con el club. Y ahora con la propiedad privada, porque con esa valorización, pues también. Bueno, Peñalosa es Peñalosa. Deje así, Willy. ¿Qué Listo, más? ya entendí. El que entendió, entendió. Veo que acaba Está de listo llegar el el invitado, invitado. sí. Acaba de llegar. Bueno, tenemos un invitado muy especial, el doctor Omar Bull Escobar, experto en geopolítica internacional y muy connotado escritor que nos hablará del pacto migratorio en la ONU. En un minuto. Y hablábamos con ustedes. Al oído.